que quiero ver eso. Bueno, ¿listo? ¿Arrancamos? Sí, sí, dale. Bueno, buenos días a todos. Si por ahí en algún momento no se escucha bien o quieren hacer... ¿La presentación en pantalla completa? Sí, cómo no. Espera que acá. Se me va la otra pantalla. Qué macana. No, bueno, dejémoslo acá mejor. Porque total aparte tengo que estar pasando por otros screens, así que va a ser un tutorial con un tinte práctico también. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda que tengan me avisan inmediatamente y lo aclaramos, no hay ningún problema. Yo soy docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, dependiente de la Universidad Nacional de Rosario. Trabajo en el departamento de sistemas y además trabajo de manera profesional e independiente, digamos, en el diseño de sistemas embebidos desde hace ya unos 15 años más o menos. La idea del tutorial de hoy es presentarles a ustedes. Está dirigido más que nada a personas que vienen desarrollando ya hace un tiempo sus aplicaciones de firmware sin usar un RTOS, ¿bien? Y por ahí están interesados en conocer rápidamente, un pantallazo, de qué cambia, qué cosas tengo que tener en cuenta. Si quiero decir, bueno, a ver, vengo haciendo algo, quiero meter el RTOS en lo que vengo haciendo, o quiero arrancar un proyecto nuevo y ya quiero tener en cuenta escribir mi aplicación junto con el RTOS, ¿bien? O sea, está apuntado ahí. O también al que por ahí lo usó y simplemente lo probó y bueno, le quedaron algunas dudas y no se anima todavía a meterse en profundidad. Si bien tenemos muy poco tiempo, no vamos a poder ver absolutamente detalles en profundidad, ¿no? Pero por lo menos quiero tirarles tips y cosas importantes para que tengan en cuenta a la hora de encarar el desarrollo con una aplicación con RTOS. ¿Bien? Bueno, los que vienen trabajando sin usar un RTOS tienen un esquema de trabajo. Esta es una imagen bastante vieja ya, pero bueno, representa perfectamente la escritura de un programa gráficamente cuando no tengo un RTOS, donde yo tengo las tareas, actividades o las máquinas de estado o lo que sea, y cada una va recibiendo al procesador, hace lo que tiene que hacer y lo devuelve, digamos, cooperativamente, ¿no? O sea, ninguna de estas tareas se va a quedar en un loop haciendo algo de manera indefinida o durante un tiempo que atente contra el resto, ¿no? O sea, permanentemente uno tiene que estar pensando en el cooperativismo de todo lo que escribe, ¿bien? Entonces uno, si lo analiza en el diagrama temporal, uno ve que tiene el procesador una tarea, después lo tiene otra, después lo tiene otra y así todo el tiempo, ¿bien? Obviamente que no tengo ningún esquema de prioridad ni nada, simplemente está recibiendo el procesador una, después lo recibe la otra y la otra. Y obviamente aparecen las interrupciones en el caso de que estén interrumpiendo a la que le toque, ¿no? O sea, a la función que toque. Pero en definitiva es un solo, digamos, hilo de ejecución dado por el main y en un loop que no salgo nunca de ahí. Bien, ese esquema es el que ustedes ya conocen y se utiliza cuando no tengo un RTOS. Profundizando y haciendo, digamos, un análisis de qué ventajas y desventajas tengo en este esquema de trabajo, bueno, uno se puede encontrar con dos grandes posibilidades extremas entre sí. Después puede haber una híbrida donde yo directamente hago un loop como este y meto todo ahí adentro, ¿bien? Y voy haciendo un polling a absolutamente todo lo que va sucediendo y en base a lo que los resultados de ese polling voy haciendo, digamos, determinando qué acciones a tomar, ¿no?
Por lo tanto, en ese esquema de trabajo, donde yo hago polling de todo, el sistema es muy frágil porque es susceptible a que el resto de las actividades se vea afectada en base a las situaciones de los polling anteriores, porque justamente el tiempo de ejecución, digamos, va a estar variando permanentemente, ¿no? Así que, si bien es algo muy simple, si yo programo de manera cuidadosa, esto va a funcionar, ¿bien? Pero es un esquema muy frágil, ¿no? Luego puedo ir a algo un poco más sofisticado, obviamente, que es el esquema típico, donde tengo foreground y background. En background estoy en un main haciendo todo lo que sería algún polling, alguna tarea, alguna actividad, digamos, continua. Y en foreground hago todo lo que es la atención de interrupciones, ¿bien? Entonces ahí sí uno puede decir, bueno, quiero que ciertos eventos o ciertos estímulos del mundo exterior que ingresan al dispositivo me produzcan a mí una interrupción. Tengo la posibilidad justamente, como cualquier micro, de configurarle distintos niveles de prioridad. Y ahí justamente puedo empezar a garantizar los tiempos de respuesta, ¿bien? Este esquema de trabajo seguro que es el que la gran mayoría usa, funciona muy bien, pero de vuelta cuando empieza el sistema a crecer mucho, empiezo a tener un compromiso donde yo no puedo meter mucho código dentro de las rutinas de servicio de interrupción, porque las rutinas de servicio de interrupción, si bien tienen un esquema de prioridades, cuando una interrupción de mayor prioridad interrumpe una de menor prioridad, la de menor prioridad se queda todo el tiempo que haga falta ahí interrumpida hasta que la de mayor prioridad termine de hacer lo que tenía que hacer, ¿bien? Y eso puede ser nocivo si es que la de menor prioridad por ahí su tiempo se demora mucho hasta que retorne el procesador, ¿bien? Así que bueno, esto funciona, pero escala de una manera complicada por ahí, ¿bien? Bueno, yendo a algún ejemplo práctico, esto lo extraje de la materia Sistemas Digitales 2, de acá de nuestra facultad, donde hay un programa que, bueno, básicamente inicializa algunas cuestiones y se queda en un loop infinito atendiendo dos máquinas de estado. Se los muestro acá. Bueno, acá les había preparado, ahora les voy a mostrar ya funcionando algunas cosas. Acá lo tengo. No, perdón, y acá. Bien, acá estaría. Entonces, si yo ejecuto esto, se inicializa todo el sistema y luego se me queda ejecutando estas dos máquinas de estados, que son máquinas de estados donde ustedes las implementan, las modelan con la herramienta de máquinas de estados y después las implementan con la metodología que quieran. En este caso está hecho con switch case, ¿bien? Donde justamente esto funciona muy bien, porque se tiene especial atención en la implementación de ese código. Digamos, si bien el pasaje del modelo de máquina de estados hacia el código en C es flexible, pero si uno tiene los cuidados necesarios, la implementación va a poder cumplir con esto del cooperativismo, de que justamente cuando reciba el procesador lo devuelva, digamos, sin generar demoras de tiempo considerables y que atenten contra el resto de la ejecución. ¿Bien? Pero ven que yo permanentemente estoy teniendo eso como una cuestión, digamos, importante a la hora de escribir cualquier línea de código. O sea, cualquier cosa que yo tenga que hacer escribiendo código, permanentemente estoy pensando en, bueno, bárbaro, ¿esto qué es? Esto, no sé, voy a tener que hacer una iteración y en esa iteración voy a hacer, no sé, multiplicaciones y divisiones y sumas y restas. Y bueno, ¿y la iteración de cuánto es? ¿De 10? Bueno, listo, no hay problema. La iteración es de 1000. Para ya me empiezo a cuidarlo, ¿no? Porque eso va a demorar algo de tiempo. Si el procesador tiene, por ejemplo, unidad de punto flotante y los cálculos son un punto flotante, listo, ya sé que lo voy a poder resolver en un tiempo que lo tendré que medir, pero por ejemplo, no sé, dará 10 microsegundos para ponerle un número. Ahora, si no tengo unidad de punto flotante y si o sí tengo que hacer en punto flotante, es una iteración de 1000 o 10.000 veces y son multiplicación y todo,
y ya la cosa ya se me empieza a ir al orden de los milisegundos, bueno, tendré que ver si ese tiempo del orden de milisegundos es nocivo para el resto que tiene que esperar justamente a que eso termine. ¿Bien? Entonces empieza a aparecer esta cuestión, ¿no? De decir, bueno, che, estoy escribiendo código permanentemente pensando en que el procesador lo tengo que compartir con el resto y bueno, empiezo a perder el foco, ¿no? Porque yo empiezo a tener que ponerle atención a cosas que no son resolver específicamente el problema que estoy resolviendo. O sea que para algunas cuestiones sencillas, donde el procesamiento no es prolongado, podríamos decirlo, no usar un RTOS obviamente que va bien, pero después si quiere escalar esto se empieza a complicar. O sea, si yo en este loop tengo que meter alguna rutina de una máquina de estado que controla algo de un proceso físico, donde hay que responder en menos de 10 milisegundos, bueno, tendré que ver si el resto de las funciones a las cuales estoy llamando, ninguna me va a demorar más de ese tiempo. ¿Bien? Y ni hablar si empiezo a meter protocolos de comunicaciones, o sea, Ethernet o USB, o escribir en un file system. Ahí ya, olvídense, o sea, si hay que escribir en un file system, que ahí comentaban en el tutorial anterior, donde por ejemplo yo tengo que guardar datos en una tarjeta de memoria SD. La escritura en una tarjeta de memoria SD no es determinística. ¿Bien? No se sabe a priori cuánto tiempo va a tardar por la fragmentación de la memoria SD. ¿Bien? O sea, no sé dónde voy a encontrar un sector libre o si lo que tengo que escribir entra en varios sectores y cuántos sectores usaré. ¿Bien? Así que ya la cosa se complica si no tengo un RTOS. ¿Bien? Entonces, bueno, pasando en limpio, ya, digamos, si yo quiero empezar a desarrollar mi sistema, tengo que dejar de pensar en esas cuestiones, digamos, de los tiempos de ejecución y necesito que alguien me dé una mano con eso, ¿bien? Ni hablar si tengo que poner bibliotecas de terceros, ¿no? O sea, funciones que estoy llamando, que escribió otro, y que quizás son complejas, muy largas y no puedo estar analizándolas, ¿está? En cuestiones de qué tiempo de procesamiento me va a llevar en todas las situaciones. Por lo tanto, justamente el hecho de utilizar un RTOS a mí me permite cumplir con los tiempos, digamos, de respuesta de distintos estímulos externos, donde por ejemplo, no sé, les doy un caso. Tengo un conversor analógico digital que me está entregando 100 conversiones por segundo, o sea, o un acelerómetro, por ejemplo. Bueno, eso quiere decir que tengo una conversión cada 10 milisegundos. ¿Y cómo me aviso de que tengo una conversión? Bueno, qué sé yo, habrá una patita que cambia de estado, se produce un flanco de subida o de bajada, eso produce una interrupción en el micro y el micro lee la conversión del acelerómetro, por ejemplo. Si son 10 conversiones por segundo, son 10 milisegundos. Probablemente no tenga mayores dificultades. ¿Por qué no tengo mayores dificultades? Porque si yo me llega el aviso de interrupción y para leerla hay veces tardo 10 microsegundos y hay veces tardo 5 milisegundos, supongamos, ¿bien? No hay ningún inconveniente, porque la próxima va a estar recién a 95 milisegundos de distancia, ¿no? O sea, no hay ningún problema, o sea que va a funcionar perfecto. Ahora, si yo tengo el mismo acelerómetro, en vez de estar convirtiendo 100 conversiones por segundo a 1000 conversiones por segundo, y no estamos hablando de un número grande, y ahí ya la cosa se complica, porque si yo para atenderlo en algún caso puedo llegar a demorar 2 milisegundos o 3, me empiezo a perder conversiones. ¿Bien? Listo, ya está, el sistema no va a funcionar. Entonces yo no puedo estar en esa situación, ¿está? O sea, si suponete, no sé, hay que escribir una tarjeta de memoria y eso lleva tiempo y no puedo atender la conversión por el motivo que sea, lo voy a perder. Entonces no funciona. Necesito algo que me dé una mano y que me ayude a poder armar mi aplicación, que mi aplicación ya tomó, supongamos, cierto nivel de complejidad, donde tengo Ethernet, USB, memoria SD, una pantalla, o lo que sea, y algunas cuestiones de tiempos donde no necesariamente, yo siempre digo, no es que
mi aplicación de tiempo real es una aplicación donde yo tengo que garantizar que voy a estar respondiendo en el orden de los microsegundos. No, quizás puedo estar necesitando responder en el orden del milisegundo, ¿bien? O en el orden de los 100 microsegundos o de los 50 microsegundos o a veces de los 20 milisegundos, pero necesito garantizarlo, ¿bien? El RTS me va a permitir eso. ¿Cómo cambia ahora el modelo? O sea, lo que yo voy a tener ahora es, cuando yo incorporo el RTOS a mi aplicación, que venía con miedo, no sabía qué cambiaba, qué quiere decir esto de tener un RTOS, cómo funciona y todo eso, la cosa no es que se complica demasiado, es un poco más de cómo vengo trabajando con algunos recursos para poder sacar provecho a esto de cumplir con los tiempos. Básicamente, imagínense que yo ahora voy a poder tener varias de estas funciones que son como la función main que tenían antes, o sea, una función que inicia, hace algunas cosas al principio y después se queda en un loop dando vueltas. Bien, y yo voy a poder crear, digamos, o agregar a mi sistema varias de esas funciones, las que quiera, básicamente. Bien, esas son tareas. ¿Está? Entonces, en mi esquema de trabajo, yo puedo ver que yo voy a tener un tiempo que se le asigna el CPU a una tarea, siguen apareciendo las interrupciones igual que lo hacían antes, y retoman hacia la ejecución donde habían interrumpido, eso no cambia, pero aparece esta S acá que vendría a interrumpir esta tarea y sacarle el procesador, y decide, por algún motivo que después veremos, darle el procesador a esta otra tarea, pero a diferencia de lo anterior, el procesador se lo saca una entidad, digamos. ¿Está? No es que... perdón. Un segundito. Entonces, no es que no es que la tarea está explícitamente diciendo terminé de hacer lo que tenía que hacer, voy a esperar a que me llamen de vuelta. No necesariamente, sino que hay una entidad que le va a sacar el procesador y se lo va a dar a otra, con algún criterio, obviamente. Y así esto sigue funcionando. Acá inclusive hay algo importante a mencionar, y por eso se llama RTOS, Sistema Operativo de Tiempo Real, donde esta IRQ, que acá aparece como al mismo nivel que la S, inclusive puede estar a un nivel de prioridad mayor, o sea, la IRQ podría hasta inclusive interrumpir a la S. Bien, acá se hace énfasis en que el tiempo de ejecución es muy cortito, bien, y lo es, pero si se diera la situación donde una interrupción cae justo acá en el medio, justamente va a interrumpir, se va a ejecutar la interrupción y vamos a volver acá a hacer lo que lo que teníamos que hacer. Eso a mí me garantiza que si yo tengo eventos donde sigo metiendo cierto procesamiento o cierta señalización, aviso, lo que ustedes quieran hacer en una interrupción, lo pueden seguir haciendo. ¿Está? El RTOS no se los va a impedir eso. ¿Bien? Un sistema operativo que no sea de tiempo real no les va a dejar hacer eso. O, mejor dicho, quizás les deshabilite las interrupciones durante un tiempo que puede ser variable. ¿Está? Entonces, eso acá no va a suceder, entre comillas. Puede pasar que el sistema operativo deshabilite interrupciones, pero lo va a hacer durante periodos de ejecución muy cortos. ¿Bien? O sea, son zonas de ejecución donde se ejecutan pocas instrucciones y inmediatamente después se vuelven a habilitar. O sea que prácticamente no nos van a estar agregando latencia de manera significativa hacia nuestras interrupciones. ¿Bien? Bueno, y ahora digo, qué bárbaro, ¿qué me ofrece el RTOS aparte de esto de poder tener como varios mains que cada uno va a tener el procesador, ¿no? O sea, el procesador es uno, lo voy a tener que estar compartiendo, pero el RTOS va a estar dándole procesador a esos mains. Bueno, además de tener esa posibilidad, esos hilos de ejecución que se llaman tareas, además de eso, voy a tener otros recursos como son semáforos, mutex, colas de mensajes, notificaciones directas hacia tareas y otras funciones más que me permiten a mí justamente hacer que las tareas interactúen entre ellas, ¿bien? Y además
que las tareas puedan interactuar con las interrupciones. ¿Bien? Esto es una cuestión muy interesante a la hora de justamente contar con el RTOS. Bueno, más allá de eso, después yo puedo clasificar al sistema o a un grupo de tareas en soft real time o hard real time. Bien, básicamente, si bien la clasificación incluye un montón de información más, pero si yo lo resumo, podríamos decir que la soft real time admite que los tiempos con los que hay que cumplir se puedan extender, bien, hasta un cierto plazo, bien, no es que pueda extenderme indefinidamente, pero básicamente yo puedo decir, bueno, bárbaro, esta tarea soft real time, yo puedo demorar la ejecución y la calidad de lo que se haga va a, digamos, a decrementar en base a la demora de ese tiempo, pero sin una pérdida de utilidad de lo que hago, ¿no? O sea, la utilidad sigue siendo, digamos, aceptable. La hard real time, ya la demora probablemente sea una cota de tiempo X, puede ser milisegundos o microsegundos, pero básicamente si yo me paso de esa cota, la utilidad es cero, o digamos, ya mi sistema no puede pasar eso, ¿está? Así que bueno, básicamente como para que tengan idea después de cómo clasificar y darle lo que se llama la prioridad a las tareas para que justamente puedan contar con esa cota de tiempo. Por ejemplo, ahora me vino a la mente, hay un montón de ejemplos de hard real time, pero me vino a la mente uno interesante. Supongamos que yo en mi sistema tengo ciertas variables que van cambiando permanentemente, pero su valor no se puede perder en el momento del apagado del sistema. ¿Bien? Los tengo que almacenar en un medio no volátil. Tengo opciones ahí, a nivel hardware puedo tener un micro que tenga pila y tener una zona de RAM con retención con la pila, por lo tanto simplemente lo copio ahí y listo. O las puedo directamente alojar ahí, entonces ya está. Si se apaga no se pierde el valor. Es una forma muy sencilla. La otra es, si no tengo ese recurso, es que cuando yo detecto que la tensión de alimentación bajó por debajo de un nivel crítico, agarro esas variables y las copio y las escribo en una memoria EPROM, en una memoria flash. ¿Bien? Y ahí sí tengo una cota de tiempo, porque el tiempo, ¿quién me lo da? La energía que queda almacenada en los capacitores de la fuente. ¿Bien? O sea, si yo no almacené eso en ese lapso de tiempo, ya está, la perdí a los datos. ¿Bien? Y pueden ser datos sensibles, o sea, datos vitales que mi cliente no quiere perder. Y tampoco los puedo estar escribiendo en la EPROM cada 10 minutos porque voy a destruir la EPROM. La EPROM o la flash tiene una cantidad de ciclos de escritura limitado. Entonces, esa tarea que se encarga de hacer eso va a ser de la máxima prioridad. O sea, esa es una hard real time, digamos. O sea, se produce el evento de baja tensión, hay que ejecutar esa tarea sí o sí. ¿Está? Bueno, eso lo puedo hacer con el RTOS fácilmente. Inclusive se me pueden dar situaciones, por ejemplo, que sean como la siguiente. Imagínense que yo podría estar en determinado momento capturando información del sistema y guardando esa información, porque justo hay que guardar un parámetro que el usuario cambió y hay que guardarlo en la EPROM porque es un parámetro. Bárbaro. Justo estoy grabando en la EPROM y se produce el corte de energía. ¿Está? Entonces, ¿ahí qué pasa en esa situación? Estoy usando la EPROM y viene una tarea, dice, yo también quiero usar la EPROM. Bueno, el RTOS me va a poder a mí garantizar de que ese que está usando la EPROM la pueda seguir usando y que nadie lo interrumpa, cosa que me la libere lo más rápido posible. Termine de hacer lo que está haciendo al punto donde se pueda producir la interrupción, digamos, de la escritura, o sea, que haga una escritura consistente y quede libre la EPROM. Si le quedan más datos para escribir, bueno, ahí los resignaré. Y le doy el procesador a la tarea de mayor prioridad para que guarde ese parámetro, esos datos que quiero que no se pierdan en el momento del apagado. ¿Bien? Ven que pensar en eso y teniendo un RTOS, hacer eso, créanme que es muy fácil. O sea, realmente es fácil. Si yo no tengo el RTOS y se me da una situación como esa,
se me complica ya. Tengo que estar pensando cómo escribir, qué va a pasar cuando se me dé esa situación. Y bueno, ahí básicamente o me pongo y realmente resuelvo y va a ser difícil, o a veces si se me pasó contemplarlo, el sistema va a fallar, digamos, ¿no? Y eso no queremos. Bueno, el RTOS que yo conozco, que es con el que vengo usando hace mucho tiempo ya, FreeRTOS, es ampliamente conocido. Es un sistema operativo, acá no puse el resumen, pero es un sistema operativo en tiempo real que se lo puede utilizar casi que en cualquier micro hoy en día. Los requisitos mínimos son de poquitos kilobytes de memoria flash. O sea, incorporar el RTOS no implica que yo voy a tener que comprar un micro con 1 mega de flash o 500K de flash. ¿Está? No. El RTOS me va a ocupar a mí, no sé, si lo achico bastante, capaz que son menos de 10K. O 5K, 6K, 7K. Bien, estamos por ahí. Y si agrego todo, si pongo todo, no es que me voy a 10 megas. A lo mejor me voy a 50K, por tirar un número en el aire, ¿no? O sea, no es que ocupa mucho. En RAM, también el RTOS en sí, por sí solo, va a usar un poco de RAM, porque tiene que guardar algunas variables globales, digamos. Pero en RAM lo que voy a tener es un uso un poquito mayor de la RAM, porque cada tarea, esas que ustedes vieron, se le asigna su propio stack. Bien, ustedes hasta ahora cuando escriben una aplicación, ¿en qué piensan en la RAM? Bueno, bárbaro, o sea, piensan en las memorias, en las variables globales que van a usar. Bien, eso va directamente a RAM. Y después tienen el stack arrancará arriba en la dirección más alta y se va hundiendo a medida que voy usando stack en variables locales, en llamadas a funciones, en atender las interrupciones y guardar variables que no quiero perder en stack. O sea, si el stack se va hundiendo, digamos, y las variables globales las voy apilando una arriba de otra. Y generalmente los micros hoy en día tienen una cantidad de RAM importante y me quedan alejados de esas dos zonas, ¿no? O sea, toda la zona de RAM que me queda abajo de variables globales y la zona de stack allá arriba que va hundiéndose y no llega hasta abajo. Alguna vez le pasó de que usaron tanto stack que rompió algo hacia abajo, ¿bien? O sea, seguramente les ha pasado. Y encima cuando pasan esas cosas se entera porque el sistema falla de manera totalmente aleatoria y no sé por qué falla y es porque justamente el stack se hundió tanto que rompió algo. En el caso del RTOS sucede lo siguiente, si bien voy a usar un poco más de RAM, pero aparecen mecanismos de protección para justamente enterarme si estoy usando más RAM de la que asigné. O sea, cada tarea tiene su propio stack. O sea, las variables globales siguen estando ahí abajo, eso no cambia, es sencillo. Y después de las variables globales voy a tener pedazos de stack de cada tarea uno arriba de otro. Entonces cada tarea va a usar su propio stack. Entonces el stack de cada tarea arranca arriba en su propio bloquecito, se va hundiendo. Pero ¿qué pasa? Si se hunde tanto que lo usa completo, el RTOS periódicamente, o sea, con un periodo bastante alto, ¿no? O sea, casi todo el tiempo lo está haciendo, chequea a ver cuánto stack usó cada tarea. Eso lo hace porque deja un patrón grabado en cada tarea, un patrón de datos, ¿no? O sea, y después en cada cambio de tarea mira a ver si ese patrón sigue estando. O sea que si el patrón no aparece nunca, quiere decir que usó todo el stack y peor aún, quizás no sé hasta dónde se hundió. Entonces y puedo romper algo abajo, ¿no? Entonces en ese tipo de situaciones FreeRTOS me va a avisar diciendo esa tarea usó todo el stack que tenía. Bueno, bárbaro, si sucede eso yo tendré que tomar medidas, ¿bien? Pero me avisa. Generalmente ese tipo de situaciones se producen en el momento del desarrollo de la aplicación. No se va a producir eso en el cliente, ¿no? Por lo tanto digo, listo, ya está, esta tarea está bien que haya usado un poco más de stack porque hace tal cosa, tal otra, le voy a asignar un poco más de stack. Bien, y después tenemos el stack global, que es el mismo stack de siempre, que es el que arranca arriba de todo, en las direcciones más altas.
en la dirección más alta, mejor dicho, y es el que se va hundiendo, y ese se usa solamente para las interrupciones. Bien, o sea que ese sí voy a estar ahí moviéndome no mucho, digamos, ¿está? Así que por ese lado ganamos un poquito de control también de lo que está sucediendo, a cuesta de usar un poco más de RAM. ¿Bien? Bueno, esto un poco ya se los comenté, y aparece el schedule, que sería el responsable de justamente decidir a qué tarea yo le voy a estar dando el procesador. Bien, bueno, me voy a ver, bueno, esto lo voy a pasar porque si no se nos va a ir mucho tiempo. Pero básicamente yo, si miro una situación de cómo funciona ahora una tarea, o múltiples tareas mejor dicho, yo tengo esta situación. Yo tengo una tarea que tiene el procesador, recibe el procesador, lo libera por el motivo que sea, bien, y el schedule le decide darle al procesador esta otra tarea, y esa otra tarea decide liberar, o sea, no necesita más el procesador, entonces dice, esta tarea no necesita más el procesador, esta tampoco, se lo voy a dar a la idle. O sea que, en definitiva, cuando yo no tenga ninguna tarea que esté esperando al procesador, yo se lo asigno a la tarea idle. ¿Cómo funciona esto? Ustedes, supongamos que desarrollan sus aplicaciones modelando con máquinas de estado finito, y en esas máquinas de estado finito ustedes definen que la ejecución se va a dar, supongamos, cada 1 milisegundo, porque quiero tener un tiempo de respuesta de máximo 1 milisegundo. Entonces, bueno, ahí en ese caso es muy sencillo, porque directamente ustedes pueden crear una tarea que se bloquee durante 1 milisegundo y se despierte, ejecute lo que tenga que hacer y después se va a bloquear durante 1 milisegundo. ¿Bien? Y después tienen otra máquina de estado finito que también tienen una situación similar, quieren ejecutarla cada 10 milisegundos, y bueno, la agregan también. Después, por ejemplo, podrían tener otra tarea donde está esperando cierto evento del mundo exterior y quiere bloquearse indefinidamente hasta que ese evento suceda, qué sé yo, como el caso del conversor, del analógico digital o el acelerómetro. Entonces se quieren bloquear hasta que el acelerómetro me diga que tengo una conversión. Bueno, en ese caso esa tarea se bloquea hasta que haya una conversión. Y por ahí yo puedo a esa tarea, si es que no puedo demorar su tiempo de ejecución, puedo darle una prioridad mayor a las anteriores. ¿Bien? Entonces yo puedo empezar a jugar con esas cosas para poder garantizar que tal o cual tarea pueda cumplir con sus requerimientos de tiempo y no sea demorada por otra de menor prioridad. Les muestro acá rápidamente un poco cómo es esto de FreeRTOS. Yo acá tengo con STM y con NXP y bueno, Freescale ejemplos que les dejé acá como para que lo vean. Miren, acá tengo un hello. Este ejemplo directamente lo incorporan de los ejemplos que vienen con el entorno de desarrollo. ¿Bien? ¿Qué forma tiene el programa básicamente? Yo sigo teniendo mi main, o sea, siguen teniendo las cosas que tenían antes, ¿está? No es que pierden control de todo, ¿está? Inicializo mi placa y acá creo, con este llamado a función, creo una tarea. Bien, fíjense que yo acá estoy pasando como parámetro la dirección de una función, que es esta que está acá. Esa es la tarea en sí que se va a ejecutar. ¿Está? Le pongo un nombre, que esto es una cadena de texto, que le pueden poner el nombre que quieran. Le asigno cuánto stack quiero darle a esa tarea. Hay una macro acá, minimal stack, que si me queda tiempo después les digo por qué se define. Le puedo pasar un parámetro a la tarea. Este parámetro que yo paso acá lo va a recibir acá cuando se ejecute. Y le digo qué prioridad quiero que tenga. Bueno, acá está definido por acá arriba. Fíjense que uso la macro max priorities -1. O sea, le va a dar la máxima prioridad. Porque max priorities es un número que me dice cuántas prioridades hay. Si hay 5, va del 0 al 4. ¿Bien? Entonces, y acá le paso null si yo quiero obtener un handle de la tarea, por si yo quiero después esa tarea desde otro lado del programa poder hacerle un cambio, que yo suspenderla, algo por el estilo. Ahora
no viene el caso de entrar en detalle. Bueno, obviamente la tarea debe ser creada en un contexto, digamos, de todo correcto, si no va a dar falla. Y lo que hago simplemente es lanzar el schedule. Bien, cuando lanzo el schedule crea la tarea idle, siempre se crea la tarea idle que va a tener el procesador cuando ninguna otra lo requiera. Hay una ventaja de eso, que yo puedo, si tengo mi aplicación, una aplicación de bajo consumo, yo puedo decirle a RTS, vamos a tener bajo consumo y quiero que me pases el micro a algún modo de bajo consumo cuando no haya ninguna tarea que lo requiera. Y además le puedo dar información de tiempos, o sea, por ejemplo, yo le puedo decir a FreeRTOS de que si ninguna tarea va a requerir el procesador durante 100 milisegundos, listo, ya está, pasate a bajo consumo. Ahora, si el FreeRTOS sabe que va a haber una tarea que va a requerir el procesador de acá a 1 milisegundo, no me voy a pasar a bajo consumo por menos de 1 milisegundo, ¿se entiende? O sea, pero eso lo puede gestionar RTOS. Entonces, eso está buenísimo por si yo tengo una aplicación de bajo consumo. Además, también yo puedo engancharme de la idle. La idle es una tarea, digamos, importante, necesita ejecutarse porque el RTS hace algunas cositas ahí que después les comento. Pero yo puedo necesitar engancharme cuando estoy todo desocupado para poder, qué sé yo, hacer una tarea de procesamiento continuo, bien, de baja prioridad. Bueno, si yo ejecuto esto, fíjense en que acá yo tengo la plaquita conectada. Yo le voy a ejecutar. Esperen que acá voy a sacar esto, después se los muestro, porque si no me demora mucho el debugging. Vamos a hacer un breakpoint acá. Algo se me tildó, me parece, porque le di muy rápido. Sí, se me tildó el debugger. Suele pasar. Acá está. Ahí volvió. No sé ni dónde quedó, vamos a reiniciarlo. Ahí está. Fíjense que yo va ejecutando. Acá llamo a esta función. Esperen que tengo... Llamo a la función, no cambió nada. Y ahora cuando ya ejecute el schedule, ya el procesador, ya dejo de tener, digamos, el control yo del procesador, sino que lo pasa a tener el schedule. Y obviamente el schedule lo que va a hacer es darle al procesador a esta tarea que está acá. Entonces yo voy a poner un breakpoint ahí, saco este, y vemos que efectivamente se me ejecuta esa tarea que hace un printf, que si le doy run, acá hizo el printf el hello world. Bien, bueno, este ejemplo es muy básico. Vamos a algo un poquito más interesante. Vamos a saltar porque tenemos muy poco tiempo, a uno ya muy completo, y después si nos queda tiempo pasamos a alguno básico. Acá tengo una STM32, esto es un micro bastante importante, grande, donde yo acá tengo corriendo tengo corriendo ya el RTOS con el stack LWIP, el TCP/IP, ¿no? Y si yo le doy run, bueno, fíjense que acá ya está listo para ejecutar el programa. Los que hayan usado STM ven que cuando se genera código me pone zonas para poder agregar código. Bueno, este es un ejemplo que ya viene hecho, ¿bien? Después acá tengo otro que estaba, perdón, ahora no lo veo, que está generado con el generador de configurador visual. Pero si yo le doy run, ¿qué pasó? Acá, perdón, ahí está, le doy run. Ahí el micro está corriendo el programa, ¿bien? Y tiene una pequeña web embebida, que es esta. Ahí actualizó. Esta página web está corriendo en el micro, ¿bien? Y acá yo tengo esto, que está bueno, que es un reporte en tiempo real del estado de las tareas. Bien, están estas tareas ahora en el sistema operativo en tiempo real, son poquitas. Fíjense que hay una en ejecución. Bien, puedo ver la prioridad.
Y esto que está acá, stack, es la cantidad de stack libre que tiene la tarea. Siempre es bueno que haya una cantidad de stack libre. Después uno, en base a la experiencia, va decidiendo cuánto stack libre tiene que dejar. Y además, el FreeRTOS me permite a mí, acá no lo tiene configurado, me permite hacer una medición de uso del procesador. Si yo le doy a FreeRTOS una función que le diga cuántos, una X cantidad de tiempo transcurrió, digamos, una X cantidad de cuenta que transcurrió, esa cantidad de cuentas tiene que ser el orden de lo que demora una instrucción. O sea, si demora una instrucción un microsegundo, yo tendré que incrementar la cuenta cada un microsegundo o un poquito más rápido. Bien, o sea que en un micro como este micro va a 200 MHz, la cuenta va a tener que ir muy rápido. Entonces FreeRTOS, cada vez que haya un cambio de tarea, va a mirar cuánto tiempo se incrementó y se lo va a sumar a esa tarea. Y después me da un reporte acá, una columna más, que me dice qué porcentaje de uso del CPU se llevó cada tarea. Eso está buenísimo, porque yo puedo tener una radiografía de cómo está el uso del CPU en mi aplicación. Cosa de que si yo no tengo el RTOS, no lo puedo saber a eso. Bien, así que realmente facilita mucho las cosas cuando mi sistema se empieza a poner complejo. Bien. Bien, eso en cuanto a este ejemplo que se lo quería mostrar. En el caso de STM32, ellos utilizan, vamos a mostrarles este otro ejemplo. Este que está acá, este está generado con el configurador visual de STM32. Uno acá tiene middleware, FreeRTOS, y acá habilita FreeRTOS, ¿bien? Y acá puede ya directamente, visualmente, configurar algunas cuestiones de FreeRTOS. Toda esta configuración de FreeRTOS, que por ahí ustedes miran en Google cuántas cosas que hay, bueno, no es tanto, no se preocupen que no es algo muy difícil de configurar, para nada. Y lo que tiene esto que termina yendo a parar a un archivo, que es este que está acá, que es el FreeRTOS config, que este archivo también se puede editar a mano, ¿bien? Donde está la configuración de FreeRTOS. O sea, vean que configurar el RTOS se resume a un archivo .h, o sea que no hay mucho para configurar, ¿está? Bastante sencillo. Y bueno, cuando tenemos el RTOS, nuestra aplicación, acá sí ven que tengo el generador de código, me permite a mí meter código de usuario. Lo que hace este entorno de desarrollo usa una capa de abstracción del RTOS que la da CMSIS, ¿bien? Pero básicamente termina siendo un llamado a FreeRTOS, ¿bien? O sea, acá se termina llamando al schedule. Esperen que vea si lo encuentro. Acá, start schedule. ¿Bien? En definitiva terminamos usando directamente FreeRTOS. ¿Está? O sea, fíjense que acá en vez de Vitas Create tengo OS Thread New. Bien, pero los parámetros son muy parecidos, nada más que acá hay una variable que tiene ya el nombre, el stack y la prioridad. Básicamente lo que es interesante acá es que si ustedes empiezan a estudiar FreeRTOS y lo dominan bien, después si hay una capa de abstracción arriba, para ustedes no les va a generar ninguna dificultad, o si se pasan a otro RTOS van a ver que son bastante parecidos. Bien, ya que me queda tiempo voy a volver a algo más sencillo, que es este. En el departamento de sistema nosotros ahora estamos dictando una materia donde una de las unidades trabajamos con RTOS, y este año se incorpora este framework, que es Embedded Framework, que es algo bastante nuevo, donde acá hay unos ejemplos que les voy a mostrar. Application, acá está. El Embedded Framework lo que viene a hacer es un módulo de software, o mejor dicho un paquete, digamos, donde hay makefiles y algunas bibliotecas que facilitan lo que es la abstracción de hardware, ¿bien? Y además está integrado con FreeRTOS,
Y además, otra cuestión que no mete una abstracción de FreeRTOS. Entonces puedo hablar con FreeRTOS de manera directa y la verdad que facilita mucho la escritura de programas. Bueno, este es un ejemplo que muy sencillo. Directamente en el main se inicializa la placa. Este ejemplo está hecho para la KL46. Se crea una tarea Blinky, muy simple esto. Y después se llama el schedule, bien, para que empiece a gestionar el uso del procesador. Hay una sola tarea muy simple que lo que hace es espera 500 milisegundos, o sea, nosotros le decimos al RTOS, me quiero ir a dormir durante 500 milisegundos, o sea, no necesito el procesador durante 500 milisegundos, dispone para hacer lo que quieras, ¿está? Ahora, al cabo de los 500 milisegundos, ahí sí, el RTOS va a decidir, mira, esta tarea quiere tener el procesador porque expiró su tiempo, ¿bien? Bueno, para darle el procesador en la decisión hay que meter otro factor que es la prioridad, ¿bien? Y justamente eso, por eso es importante este numerito acá, la prioridad que está a 0 ahora. Pero si yo tengo una prioridad alta y la tarea tiene, supongamos, prioridad 5 y el procesador lo tenía la idle, que la idle tiene prioridad 0, ahí inmediatamente se le saca el procesador a la idle y se le va a dar a la tarea esta que expiró su tiempo. Lo mismo si la prioridad hubiera sido 4, ¿bien? Ahora, si la que se estaba ejecutando tenía prioridad 6 y la que expira su tiempo tiene prioridad 5, tiene que esperar, ¿está? Hasta que la que tiene prioridad 6 termine de hacer lo que está haciendo y libera el procesador, ¿bien? O sea que, en definitiva, esas tareas, digamos, hacen alguna actividad y siempre, en general, cuando terminan, le dicen al RTOS o quiero esperar por un tiempo, un milisegundo, 10, 20, lo que sea, o quiero esperar por un evento. Por ejemplo, yo podría esperar a que lleguen mensajes del puerto serie, ¿está? Entonces, si no llega mensaje por el puerto serie, me doy el procesador indefinidamente hasta que llegue un dato por el puerto serie, ¿está? Así que básicamente funciona así. Ahora, ¿qué pasa si la tarea que se estaba ejecutando tiene la misma prioridad que la que se acaba de expirar el tiempo? O sea, la que expira el tiempo tiene prioridad 5 y justo estaba ejecutando una de prioridad 5. Bueno, en ese caso, depende de la configuración de FreeRTOS. Si yo le configuro que se comparta el procesador entre tareas de igual prioridad, se le va a pedir prestado durante un slot de tiempo, ¿bien? Que ese slot de tiempo generalmente puede ser de 1 milisegundo para arriba. Se le da el procesador a esa otra puede pasar dos cosas: que lo libere el procesador antes del milisegundo, si es el slot de tiempo es de 1 milisegundo, ¿bien? O si no lo libera antes del milisegundo, le dice, bueno, ya lo tuviste 1 milisegundo, espérame que se lo voy a dar a la otra durante otro milisegundo. Entonces se van compartiendo el procesador entre tareas de igual prioridad. Eso está buenísimo porque voy a poder hacer ahí compartir el procesador entre las tareas de igual prioridad, siempre y cuando habilite esa opción en FreeRTOS. ¿Bien? Bueno, si yo ejecuto esto, muy sencillo, vamos a ejecutar un ejemplo o mirar por lo menos uno más complicado, este que está acá. Este está hecho también con el Embedded Framework y básicamente este sí lo que hace es crea una tarea, bien, que es esta que está acá, que le dice al Embedded Framework que se quiere quedar esperando por una interrupción, bien. Entonces acá ¿cómo se resuelve esto? Fíjense, se resuelve con esta función de FreeRTOS que es Notify Take. Bien, Notify Take es quiero esperar por una notificación, ¿está? O sea, la tarea esta va a ejecutar esto que está por acá, que bueno, esto es una cuestión de implementación, y va a bloquear al hilo de ejecución durante este tiempo, bien, que ahora vemos qué significa ese tiempo, hasta que llegue una notificación. ¿La notificación de dónde va a llegar? De la interrupción de un puerto de entrada-salida. Eso ya está resuelto en el Embedded Framework. ¿Bien? Si esa notificación llega
antes del tiempo que yo estoy dispuesto a esperar, se desbloquea, me avisa que efectivamente llegó la notificación, ¿bien? Y retorno, ¿bien? O sea que retorno y vuelvo acá. Y voy a leer el valor de aceleración del acelerómetro. Si expira, o sea que si yo estaba esperando 100 milisegundos, ¿bien? Y la notificación no llega, me devuelve un false, me va a avisar que salí por timeout. Y justamente yo después manejaré eso y tomaré alguna decisión si es que salí por timeout porque pasó algo, quiere decir, ¿no? Fíjense que digamos que en casi toda, ahora hay una excepción, pero en casi todas las funciones de la API de FreeRTOS aparece la variable tiempo. O sea, yo le digo a FreeRTOS, la más básica, ¿cuál es? Quiero esperar por un tiempo, básicamente, o sea, un delay, ¿no? Quiero esperar 100 milisegundos, porque lo que tengo que hacer después no lo puedo hacer ahora, tengo que hacer 100 milisegundos después, listo, bárbaro. Te bloqueo 100 milisegundos y te voy a desbloquear a los 100 milisegundos, bárbaro. Ahora, si yo por ejemplo quiero esperar por un dato de un puerto serie, de hecho en alto nivel, yo puedo esperar por el dato por un lapso de tiempo. O sea, supongamos que yo estoy en una comunicación serie donde me están llegando datos. Me llega el primer dato, bárbaro, proceso, está bien, me llega el segundo, tercero. Y estoy esperando por el cuarto y la comunicación se interrumpe por el motivo que sea. Yo puedo decir, bueno, yo espero hasta 100 milisegundos. ¿Está? Si pasa 100 milisegundos y no le llega el siguiente dato, quiere decir que hubo un problema. Entonces se me va a avisar de que no llegó ese dato. Bien, eso se resuelve con colas de mensajes. Gustavo, Sí, tenemos que ir terminando. estamos en tiempo, sí señor. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Preguntas? Porque no nos queda por suerte acá nada. ¿Alguna pregunta que les haya quedado? ¿Algo que no se haya entendido? No, todo claro. Buenísimo. Basada en el título de la presentación y en tu experiencia, sé que trabajas con embebido. ¿Tenés por ahí alguna regla de oro en el momento en el cual decís paso del sistema operativo primer plano, segundo plano propietario a implementar en FreeRTOS? O en la práctica habitual directamente ya estás arrancando con el FreeRTOS ahora? Yo todo lo que hago lo hago con FreeRTOS. Hoy en día sí. Ahora, y si alguien tiene que hacer eso que vos planteás, que está perfecto, que decir, bueno, me voy a tirar a la pileta, al próximo proyecto lo voy a hacer con FreeRTOS, o a este proyecto le voy a meter FreeRTOS, así como está, digamos. ¿Está? O sea que eso también es algo viable. Básicamente tenés que identificar qué cosas requieren concurrencia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo quiero que haya esto de la simultaneidad, entre comillas, porque el procesador tengo uno solo, ¿no? Simultaneidad, ¿qué quiere decir? Y bueno, bárbaro, yo tengo 3 puertos series que están ahí en mi sistema. Y los 3 puertos series procesan protocolos de comunicación. Y bueno, esos 3 los voy a meter en tareas diferentes. ¿Está? ¿Por qué? Porque yo no sé en qué momento me van a llegar de cada uno y quién se va a desbloquear. Los meto en tareas diferentes. ¿Está? Ahora, puede pasar que haya cosas que sean simplemente máquinas de estados que no tienen por qué tener prioridades distintas y además su procesamiento es muy corto. Las puedo hasta inclusive meter todas en una misma tarea. No está mal eso también. ¿Está? También tengo, por ejemplo, la opción de usar timers por software en FreeRTOS. ¿Qué quiere decir eso? Que son callbacks que me llama FreeRTOS cada cierto intervalo de tiempo. Yo le puedo decir, llamame esta función cada 10 milisegundos y listo, y te la llama solito. O sea que podés tirarte la pileta y obviamente empezar a ir estudiando y sobre todo ver cosas que hacen otros, porque esto está como todo, muy abierto a poder hacer como uno quiera, ¿no? Pero no hay que caer en decir, meto todo en distintas tareas porque de repente me encuentro con que tengo 20 tareas, cada tarea usa su stack y me usé toda la RAM del micro y no era necesario meter 20 tareas, a lo mejor. Con 5 tareas lo resolvía perfectamente. ¿Está? O sea, hay que ver eso, no caer, que a mí me pasó cuando arranqué, esto lo meto una tarea, esto lo meto una tarea, y tenía, no sé, 15 tareas y era innecesario 15 tareas. ¿Está? Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. La
Bueno, muchas gracias a ustedes por haber estado acá escuchando el tutorial.